Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Fundación Miguel Alemán, a través del Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria, tiene mucho gusto en llevar a cabo esta sesión. Tenemos la presencia de nuestro director general, el doctor Alejandro Carrillo Castro. La mesa estará integrada por, como moderador, el doctor Julián Moreno Castillo, la maestra Marta Escalante Escoffier, el doctor César Rafael Ocaña Romo, y tenemos que disculpar que no pudo sumarse a la mesa el doctor Francisco Gaby Reyes, como estaba previsto originalmente. Por causas de fuerza mayor no tuvo oportunidad de organizar bien su agenda y tuvo que cancelar la participación. Lo extrañaremos, pero creo que con la presencia y la moderación que hará el ingeniero Julián Moreno, estamos del otro lado del río. El ingeniero Julián Moreno, él se encargará de presentar a los otros dos ponentes. Yo presentaré al ingeniero Moreno, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sonora con estudios de maestría en sistemas administrativos y se ha desempeñado en el sector público dentro de la Secretaría de Agricultura en diversas posiciones, destacando que ha sido delegado en el Estado de México, en Tamaulipas e Hidalgo. Ha sido presidente de la Comisión de Estudios del Río Pánuco, con territorialidad en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. En el gobierno del Estado de México como subsecretario de Fomento Agropecuario. Creo que tenemos una interferencia de sonido. Ingeniero Moreno, si quisiera usted, por favor, apagar su micrófono. Gracias, se terminó la interferencia. En el sector privado ha ocupado cargos importantes como director general de la firma de servicios y asesoría La Cumbre, que es un despacho de consultoría en agricultura, desarrollo rural, infraestructura hidroagrícola y desarrollo urbano. Por parte de la Fundación Miguel Alemán, es un honor que el ingeniero Julián Moreno, como el doctor César Ocaña y la maestra Marta Escalante, formen parte del comité del Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria en calidad de consejeros. Muchas gracias y cedo la palabra al ingeniero Moreno. Muchas gracias, licenciada. Doctor Alejandro Carrillo, qué gusto que nos acompañe. Quiero darle la bienvenida a todo el público a esta conferencia de mesa redonda, la cual lleva por título Seguridad Alimentaria, Desarrollo, Tendencias y Capacidades. Y es parte de una serie de eventos que ha hecho la Fundación y que específicamente en el Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria hemos llevado a cabo por este medio, en tanto podemos vernos personalmente. La Fundación Miguel Alemán organiza esta mesa redonda con la idea de discutir un tema por demás trascendental, que es el de la seguridad alimentaria. Esperamos que con las ideas que se viertan, que se discutan y nos dejen sobre la mesa los ponentes de esta mañana, así como con las preguntas que hagan todos los asistentes a esta mesa redonda, podamos establecer algunos criterios que sean base para entender los esfuerzos que hacen los productores del campo. Esos esfuerzos que son de agricultores, de criadores de ganado, de criadores de peces, son para contribuir nada menos que a nuestra alimentación. Pero sin dejar de reconocer que no solo producen alimentos estos héroes del campo, sino que también producen materia prima, que es el primer eslabón de la cadena para poder pasar después a transformaciones y después a comercio, a servicios, etc.
Esta materia prima es desarrollo, simple y sencillamente. Quiero presentarles a ustedes, a los ponentes, ya la licenciada Luz Helena Cabrera decía que son también integrantes del comité del Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria de la Fundación. El César Ocaña es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Obregón, Sonora. Es maestro en Ciencias en Agricultura Internacional por la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene experiencia profesional en la iniciativa privada, en el gobierno y en gremios de las ramas agropecuaria, ambiental, administración de riesgos y finanzas. Ha colaborado en publicaciones de análisis del sector agroalimentario rural. Fue editor de la revista Productores de Hortaliza en México y en la versión México. Y fue editor también de la revista México Ganadero. Por su parte, Marta Escalante es maestra en educación por la Universidad de Anáhuac y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de México. Ha laborado en instituciones académicas, en la administración pública federal, en organismos internacionales, en organizaciones de la sociedad civil y en empresas privadas. En ellas ha llegado a especializarse en temas del medio rural, planeación, gestión, capacitación, empresarialidad rural, seguridad alimentaria, innovación tecnológica, social, organizativa y comercial en el sector agroalimentario. Sistemas productivos sostenibles, cooperación internacional y equidad de género. Desde 2012 labora en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, en su representación en México. Y es especialista en ese instituto en el área de innovación. Paralelamente, a partir del 2016, se desempeña también como secretaria ejecutiva de la Red de Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario, Red Innovagro llamada, de la que forman parte instituciones de 15 países, 12 de América y 3 de Europa. Dicha red se constituyó en 2011 a iniciativa de México. Ambos ponentes son parte de todo el personal que en la Fundación Miguel Alemán está trabajando, aun cuando no nos podamos ver desde hace bastante tiempo. En esta reunión, los ponentes dispondrán de 3 tiempos. Para ubicarnos en el contexto general será el primero. Para dar a conocer casos particulares, el segundo. Y para las conclusiones y propuestas será el tercero. Después de esto, se leerán las preguntas que del público participante para respuestas y comentarios de los ponentes. Quiero comentarles a ustedes que en el transcurso de las ponencias pueden ustedes estar mandando sus preguntas, aunque no aparezcan de inmediato, se van a estar viendo en cada uno de los tiempos que estamos comentando. Voy a dar la palabra a César Ocaña, quien en esta primera ronda nos hará un breve resumen de la conferencia que dictó en esta fundación por este mismo medio en septiembre de este año. Esa conferencia versó sobre agroproducción en México, el contexto. Nos va a dar un resumen de él para centrar un poco la plática del día de hoy. Asimismo, desarrollar la primera parte de la conferencia del día de hoy en el contexto de seguridad alimentaria, desarrollo, tendencias y capacidades, y va a referirse en el cambio, en las condiciones del cambio de desarrollo tecnológico para el sector agropecuario. César, por favor. Muchas gracias, ingeniero Julián Moreno. En primer lugar, agradecer de nueva cuenta la atenta invitación de la Fundación Miguel Alemán por la oportunidad de estar aquí con toda la audiencia que nos está acompañando y que son la razón de ser de este webinar, la presencia de todos nosotros aquí.
Muchas gracias al director general de la Fundación Miguel Alemán, al doctor Alejandro Carrillo Castro, y por supuesto el agradecimiento también a todos los miembros que integran el programa de innovación para la productividad agroalimentaria de esta fundación. Como ya lo mencionó el ingeniero Alejandro, el ingeniero Julián Moreno, esta es una etapa posterior a un webinar que tuvimos en el mes de septiembre que versó sobre la agroproducción en México y el contexto. En esa oportunidad, pues básicamente vimos que la actividad agropecuaria fue la base de todas las economías del mundo hasta mediados del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Sin embargo, con la industrialización, la población ocupada en las tareas agropecuarias fue disminuyendo paulatinamente debido al crecimiento de los sectores secundario y terciario. En algunos países, las actividades económicas secundarias y terciarias no tuvieron la capacidad de generar mejores condiciones para la población rural. Y fue parte de lo que analizamos de la estructura de producción comercial y la estructura de producción solamente de autosustentable, autosuficiencia alimentaria para las familias. En México, a mediados de los 80s, analizamos el contexto de la apertura comercial y las expectativas de desarrollo que en aquel tiempo se previeron, sobre todo a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. Todos estos fenómenos nos llevaron a analizar las causas de por qué la producción comercial y la producción de subsistencia. Parte de ello vimos lo que implican los desequilibrios en la distribución territorial de la población, cómo éstas ejercen presión en la creación de mayor infraestructura, servicios y ambiente, y por supuesto en detrimento o en competencia de las áreas menos pobladas. En esta misma presentación vimos los efectos de la globalización de mercados, en particular la baja en los precios reales de los productos primarios y el dilema que esto implica para el gobierno en materia de inversión e infraestructura. Y por último, concluimos esa charla con lo que son los retos en materia de salud, de seguridad, los retos económicos, políticos y sociales. Es así como versó la pasada reunión, y en esta ocasión queremos ir a puntos más particulares en materia de seguridad alimentaria, desarrollo, tendencias y capacidades. Como lo mencionó el ingeniero Julián Moreno, la participación va a ser en 3 etapas. Vamos en estos próximos 10 minutos a hablar de las condicionantes del cambio tecnológico y el desarrollo del sector agropecuario, una segunda etapa de la actividad agropecuaria de subsistencia y el cierre con la innovación tecnológica y contextos para su adopción, y posteriormente las preguntas del auditorio que tiene a bien acompañarnos. Muy bien. Como parte de lo que son las condicionantes del cambio tecnológico y el desarrollo del sector agropecuario, es importante remarcar que en la producción agropecuaria existen características únicas que hacen a este sector especial. Su estacionalidad en la producción, dispersión geográfica de las unidades de producción y el nivel de riesgo e incertidumbre son los más importantes. La característica de estacionalidad de la producción provoca cuellos de botella en la comercialización de cosechas, en el aprovisionamiento de insumos y en el acceso a capital de manera oportuna. La dispersión geográfica de las unidades de producción agropecuaria también lleva importantes consecuencias económicas relacionadas con la infraestructura en redes de comunicación y transporte, ya que ésta incide en el costo de transferencia de la producción agropecuaria en la cadena de mercado productor-consumidor. El carácter estacional de la actividad agropecuaria y su dispersión geográfica crean la necesidad de sistemas de mercado que tengan capacidad de almacenamiento en periodos de cosecha cortos a periodos muchos más largos para su consumo, como también el transportar los productos de las unidades de producción a los lugares
donde habrán de ser consumidos. La reducción en los niveles de incertidumbre de los precios de productos agropecuarios es una función importante para el gobierno, lo cual se logra con información de pronósticos de precios y herramientas que permitan asegurar precios futuros de los productos agropecuarios. De la misma manera lo es también la reducción del riesgo climático a través de información meteorológica oportuna y esquemas de seguros agropecuarios. Adicionalmente, cabe mencionar que el proceso de cambio para lograr incrementar la producción agropecuaria de un país es totalmente distinto al de lograr cambiar decisiones en otras ramas de la economía. En muchos países, un grupo pequeño de empresarios puede tomar acciones directas que provoquen aumentos significativos en la producción de un determinado producto en un año o más, y su decisión será determinante. Pero en el sector agropecuario son millones de individuos y familias dispersas quienes están tomando las decisiones, siendo muy complejo enseñar a cada productor en lo individual las nuevas técnicas de producción agropecuaria. En este sentido, el conocer el papel que juegan los precios relativos de productos e insumos y su influencia en el comportamiento de los productores resulta extremadamente importante. Es por esta razón que las políticas macroeconómicas, especialmente aquellas relacionadas con precios como lo son salarios, tipos de interés y tipos de cambio, influencian significativamente las alternativas de producción agropecuarias, entre ellas, por supuesto, la adopción de tecnologías. La relación de las políticas macro con el sector agropecuario es muy fuerte, por lo que se hace necesario tener un conocimiento sustancial del ambiente micro para entender los impactos que causan las políticas agropecuarias a nivel macro o los cambios tecnológicos en el sector. El cambio tecnológico es la fuente para lograr una mayor productividad en el largo plazo. Mas, sin embargo, muy pocos productores, incluso en los países desarrollados, tienen los recursos para lograr realizar programas de investigación agropecuarios significativos, de tal forma que gran parte de la investigación es conducida por centros de investigación públicos financiados por el gobierno y por grandes compañías que básicamente están involucradas en el desarrollo de tecnologías de semillas híbridas, agroquímicos y maquinaria agrícola, entre otros. La pequeña escala de operaciones y recursos financieros limitados de la mayoría de los productores significa que poca investigación agropecuaria es conducida por ellos. Es por esta razón que la investigación agropecuaria es un asunto que debe concernir al Estado para promover el desarrollo. Un aspecto importante para la toma de decisiones políticas del país en relación con el desarrollo tecnológico del sector agropecuario es la distribución de la tierra y tamaño de las unidades de producción existentes. Tradicionalmente, la productividad en el sector agropecuario se mide de dos maneras. Uno, producción por hectárea, y dos, producción por trabajador agropecuario. Esta es la razón de que mismas políticas agropecuarias y tecnologías pueden llegar a tener resultados muy diversos dependiendo de la disponibilidad de terreno, recursos y mano de obra. Por ejemplo, las innovaciones biológicas y químicas, como son variedades mejoradas, fertilizantes, agroquímicos, entre otros, fueron desarrolladas e introducidas en países escasos de terreno, pero con suficiente mano de obra, como lo fueron los casos del Japón y Europa Occidental, mientras que las innovaciones mecánicas fueron desarrolladas y utilizadas en sociedades con mano de obra escasa y abundancia en terreno, como lo son Estados Unidos, Canadá y Australia. Las innovaciones biológicas y químicas, repito, semillas híbridas, fertilizantes y agroquímicos, tienen una tendencia a incrementar la producción por unidad de superficie, es decir, a optimizar el uso de la tierra. Por otro lado, la tecnología mecánica es diseñada para hacer los trabajos agropecuarios menos pesados físicamente y así optimizar la cantidad necesaria de mano de obra.
Estas innovaciones inducidas sugieren que cada sociedad desarrolle la tecnología agropecuaria de acuerdo con su disponibilidad de recursos y necesidades. Es por eso que la difusión de nuevas tecnologías debe ser también un factor a observar y analizar dentro de las políticas de desarrollo agropecuario. Estas diferencias reflejan la necesidad de conocer profundamente las condiciones y contexto del sector rural, ya que mismas políticas o tecnologías pueden fomentar o desincentivar la innovación en el sector. Hasta aquí mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ocaña. En este contexto, yo quiero destacar solamente que hay una especialidad mental que tenemos ya de decir, esto es tierra, esto es agricultura, esto es fertilizantes, esto es tecnología, etcétera, etcétera, y nunca nos ponemos a ver quién es el que está haciendo todo eso, ¿verdad? Entonces aquí me parece a mí muy oportuno destacar que el ingeniero Caña hasta está poniendo un concepto de producción por trabajador. Y ese concepto de producción por trabajador tiene muchas implicaciones, entre otras, los jornales que por hectárea está generando una explotación, la que sea, o por cabeza de ganado, o lo que sea. Es decir, mientras estemos nosotros hablando solo de técnica y no de personas, vamos a estar todavía un poco atrás precisamente en innovación. La innovación tecnológica no es nada más hacer mejor o hacer algo que nadie ha hecho. Simple y sencillamente es contribuir con la vida normal de todos, pero sobre todo con los que están haciendo la labor esa de darnos de comer, nada menos. Enseguida voy a pasar la palabra a la maestra Marta Escalante. Iniciará con la primera parte de su presentación sobre las tendencias globales de la innovación para la seguridad agroalimentaria. Quiero hacer aquí un comentario que hace de 1 a 2 semanas se organizó, en la cual Marta fue organizadora, unas conferencias de toda la red Innovagro, esos 15 países que les comentaba ahorita. Fue todo un éxito y ahí se virtieron algunas cosas que le pedí yo a la maestra Marta que las incluyera en la presentación de hoy, porque precisamente es lo de hoy. Marta. Sí, perdón, tenía mi micrófono apagado. Lista. Doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Licenciada Luz Helena Cabrera, secretaria ejecutiva de la Fundación Miguel Alemán. Ingeniero Julián Moreno, consejero del Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria de la Fundación Miguel Alemán. Doctor César Ocaña, colega con el que comparto esta mesa redonda. Señores y señores que nos acompañan. Agradezco a la Fundación Miguel Alemán y a Julián la presentación, a la invitación a esta mesa redonda, y los saludo a todos y a todas las personas que nos acompañan, deseando que se encuentren en buena salud. Como bien dijo Julián, voy a tratar brevemente un tema que nos atañe a todos, las tendencias de la innovación para la seguridad alimentaria en 2 momentos: las tendencias globales y la situación en México. Para abordar la primera parte, quiero empezar, como decía Julián, compartiéndoles que recién organicé un seminario internacional sobre senderos de innovación para un sector agroalimentario sostenible y resiliente, en el que participaron prestigiados académicos, autoridades gubernamentales,
centros internacionales de investigación y organizaciones no gubernamentales, en el que se coincidió en la importancia de la innovación para la agricultura y la seguridad alimentaria. Y quiero preguntar, ¿por qué innovar? Porque tenemos desafíos. El desafío de asegurar la producción y distribución de alimentos para cerca de 10,000 millones de personas en 30 años, lo que implica aumentar la producción de alimentos el 50% hacia 2050. Hoy mismo, porque la pandemia del COVID-19 y el cambio climático ha retrasado el desarrollo en muchas regiones del mundo, ha puesto en peligro la estabilidad de los estados y ha evidenciado los problemas de seguridad global del suministro de alimentos ante el cierre de fronteras en muchos países. El mayor desafío es garantizar el derecho humano a la alimentación sana y equilibrada para todos. En este seminario, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Villalobos, en su conferencia magistral, afirmó que la seguridad alimentaria está estrechamente interrelacionada con los recursos naturales y la biodiversidad, y el aumento en la producción de alimentos en los próximos años depende de la práctica de una agricultura rentable, responsable con el medio ambiente y resiliente. Y ello nos lleva al desafío, no hay otra alternativa, de repensar nuestros modelos de producción y nuestros paradigmas de desarrollo, desde lo local hasta lo global, abriendo oportunidades para soñar e imaginar un sistema alimentario más justo, regenerativo, saludable, sostenible y resiliente. Para atender estos desafíos, es necesario abrir nuevos caminos en la agricultura y la industria alimentaria. Tenemos que prepararnos, tenemos que transformar los sistemas agroalimentarios. Y ello, más allá de las políticas públicas y de la necesaria inversión en infraestructura y en el desarrollo de capacidades, requiere de un cambio de mentalidad y una capacidad de transformación por parte del sector productivo, de los sistemas de investigación y de conocimiento, de las instituciones y de los consumidores. Tenemos que repensar el modelo de producción tradicional para fomentar un modelo de agroecosistema de producción sustentable que integre actividades agrícolas, ganaderas, forestales e incluso acuícolas realizadas en un mismo territorio. Existen ejemplos y experiencias exitosas en el mundo y en México que debemos escalar porque estos esquemas pueden representar una oportunidad para aumentar la productividad, la calidad de los productos, la calidad ambiental, la competitividad basada en la innovación y con ello la seguridad alimentaria. Pero también requerimos incrementar la productividad y la competitividad en la industria agroalimentaria para asegurar comida más equilibrada y saludable posible, que al mismo tiempo conserve nuestros recursos naturales. Pero sin dejar de lado que en la industria alimentaria los procesos se han vuelto más costosos. Existe nueva reglamentación para el etiquetado. Hay más requisitos y exigencias para proteger los lugares de trabajo de infecciones. O en la logística para el suministro de alimentos, menos trabajadores y mayor necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento. ¿Y los consumidores? También nosotros debemos apoyar la transición a un sistema alimentario sostenible. Consumir ecológica, social y económicamente sostenible, así como pagar precios justos por productos que tengan estas características. El motor para producir y consumir de esta manera es la innovación. La innovación en productos, en procesos, en instituciones y en las formas de comercializar. La nueva realidad nos obliga a innovar, es decir, a renovar, a tener voluntad de cambiar, de asumir riesgos y de abandonar nuestro quehacer tradicional para probar algo nuevo,
para transformar los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta el consumo responsable, pasando por el conocimiento y la investigación, es decir, la ciencia, los marcos institucionales, gubernamentales y financieros, la cooperación técnica y la colaboración. Hoy más que nunca debemos articularnos en sistemas de innovación y trabajar de manera coordinada para enfrentar los retos actuales y los del mañana. El planeta nos demanda acciones contundentes. La vida humana y la salud de nuestros ecosistemas depende de nuestros recursos naturales y de nuestras acciones para protegerlos y producir sosteniblemente. Actualmente el 80% de la dieta humana depende de las plantas y de un suelo sano. Ante el escenario complejo para la transformación de sistemas agroalimentarios, algunos de los planteamientos del seminario al que me referí al inicio de mi intervención provocan la reflexión sobre los modos actuales de entender, abordar y gestionar las políticas y proyectos de innovación para el sector agroalimentario en la región. Revelan su complejidad y apuntan a la necesidad de acuerdos globales en torno al potencial de la agricultura moderna para ayudar a prevenir o mitigar otras pandemias y adaptarse al cambio climático a partir de la innovación apoyada en la bioeconomía, la microbiología natural y las tecnologías digitales. También en torno a agroecosistemas sostenibles que incluyan la acuicultura, la competitividad y la innovación. A la incorporación de las dimensiones de pobreza y medio ambiente en la cadena agroalimentaria, a la aceleración de los ritmos de introducción de la innovación al campo, a la voluntad política de largo plazo con un enfoque intersectorial, a la necesidad de actuar de manera coordinada y articulada entre los mundos de la universidad, la investigación, el sector privado y los gobiernos. A producir más alimentos, garantizar una dieta equilibrada y proteger el medio ambiente. Al reconocimiento de los derechos humanos, al agua, la energía y la alimentación. Al mejoramiento de la calidad de las investigaciones y de la inversión en la agricultura regenerativa. A la baja tasa de innovación en la agricultura, pese a su importancia económica, social y ambiental. A la reducción de vulnerabilidades y entre ellas las grandes brechas de desigualdad. A redoblar esfuerzos para enfrentar el cambio climático con soluciones basadas en la ciencia y en la naturaleza. A desarrollar una institucionalidad más innovadora. Y a actuar en redes fuertes que tiendan puentes entre el estado del arte, de la ciencia y el desarrollo local. Acercar a los emprendedores y expertos para crear nuevas posibilidades que aseguren la rentabilidad y la sostenibilidad ambiental, y a los jóvenes para que interactúen con especialistas y expertos y sobre todo a compartir buenas ideas para el beneficio de todos. Con estos planteamientos, sorpresiva y gratamente, me encontré ayer que coinciden las agencias de las Naciones Unidas involucradas, la FAO, FIDA, UNICEF, PMA y la OPS, que por primera vez elaboraron de manera conjunta el documento Panorama 2020 de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, en el que reconocen el potencial de la agricultura de esta región para la producción de alimentos sanos y equilibrados nutricionalmente, mejorar su eficiencia y sustentabilidad y proponer una hoja de ruta de innovación actuando en 3 grandes prioridades que fortalecerán la cooperación internacional en los sistemas alimentarios. La primera prioridad es transformar los sistemas alimentarios para lograr dietas saludables para todos, aumentando la producción sostenible de alimentos frescos,
verduras, frutas, legumbres, pescados y mariscos, lácteos, etc., impulsando el comercio electrónico de alimentos frescos para toda la población y modernizando los centros de suministro. La segunda gran prioridad de este programa es avanzar hacia sociedades rurales más prósperas e incluyentes, promoviendo el cambio tecnológico en los sistemas alimentarios para aumentar la productividad de los empleos agrícolas y no agrícolas, fomentando la agricultura climáticamente inteligente y estimulando el desarrollo territorial, principalmente en los lugares de altos índices de pobreza. Y tercera, impulsar la agricultura sostenible y resiliente, reduciendo la huella ambiental a través del uso eficiente de los recursos naturales, conservando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, adaptando la agricultura al cambio climático e incrementando la eficiencia del uso del agua, gestión de restauración de suelos, principalmente en la agricultura familiar y pesca artesanal. En particular, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, en la voz de Rosana Polanski, urgió a focalizar acciones y la inversión en la agricultura familiar, porque este estrato produce el 80% de los alimentos, a incorporar a los hombres en la responsabilidad de la seguridad alimentaria que tradicionalmente recae en la mujer y actuar de manera coordinada entre los sectores agricultura, salud, comercio y educación. Pues hasta aquí la primera parte de mi intervención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Marta. Yo rescato de aquí lo que Marta hizo alusión a una ponencia que presentó el doctor Víctor Villalobos, nuestro secretario de Agricultura, en ese foro que fue de tres sesiones, 3 días más bien de sesiones, para ahora sí que adoptar lo que dice en la agricultura que podríamos llamarle las 3 R's, ¿no? Rentable, responsable con el medio ambiente y resiliente. Eso es lo que yo rescataría de ahí para que podamos en un momento dado pues ahondar en esta situación. Ahora el doctor, el maestro Caña, va a tocar un punto muy sensible también, que es la actividad agropecuaria de subsistencia. Quiero dar un marco muy general. En el 2012 la FAO hizo un estudio, le hizo un estudio a México, que tiene por nombre Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México. Y en ello nos dice, a esa fecha, no creo que haya cambiado mucho, que existen en México 5.325.223 unidades económicas de producción. 5 millones. Sean parcelas o sean instalaciones que tienen de transformación de producto o de venta o lo que sea. Esos los dividen en 6 estratos. Para no ser hacer extenso esto, les voy a comentar que los primeros 2 estratos son los de subsistencia, del punto que va a tocar ahorita el ingeniero Caño. Esos tienen un 73% de peso en el total de estas 5 millones de unidades agrícolas de producción. Es decir, que anda casi en 4 millones de unidades de producción. ¿Y qué tienen esos 2 estratos que abarcan el 73% de todos? Que una es la subsistencia a secas, que prácticamente viven o medio viven o malviven de la producción que tienen en su parcela. 1 millón y cacho de unidades de producción. Y el segundo, que tiene una cierta vinculación al mercado porque tienen excedentes. Ellos hacen una labor callada porque
surten a muchas partes rurales que a lo mejor ni siquiera sabemos de su existencia y tienen ellos una red de distribución ya hecha que prácticamente no sale de ahí. Dice uno, bueno, pues esto no cuenta, pues ¿cómo no van a contar si están haciendo la autosuficiencia real de las comunidades? Los otros dos estratos, bueno, los otros 4 estratos, yo junto 2, que es el 18% de unidades económicas de producción en transición, los cuales tienen ya cierto mercado un poquito más afuera de lo regional, y el 9.9%, el 10%, que tiene una agricultura rentable frágil, que aquí algunos elementos no se prestan todavía para que pueda afianzarse. Y el último 9% son 2 estratos que se llama, así le puso la FAO, empresarial pujante y empresarial dinámico. En estos, este 9%, que viene siendo del orden de 450,000 unidades de producción, es donde está eso que hemos oído últimamente, que el sector primario, el sector agropecuario, está creciendo más que la economía. Y en el momento que la economía ha bajado y ha decrecido menos que los otros sectores. Entonces destaco esta situación para que pongan atención en las medidas que están proponiéndose aquí por parte del ingeniero Caña, en una parte de la población que, además de ser muchos los que participan en ese estrato de subsistencia, también son muchos los problemas que resuelven en forma regional. Doctor Caña. Muchas gracias, ingeniero Julián Moreno. Vamos a hablar, efectivamente, retomo lo que usted mencionó de que el ser humano es la razón de todas las acciones tendientes a lograr el desarrollo. Y previo a hablar de la actividad de subsistencia y retomando la segmentación del sector productivo que usted nos hizo, vamos a hablar de la innovación y los negocios familiares como fuente de riqueza y prosperidad en sus regiones. Ya lo dijimos, el ser humano es la razón de ser de todas las acciones tendientes a lograr el desarrollo sostenible de la actividad agropecuaria y el medio rural. Por ello, además de la innovación por sí misma, es necesario adentrarnos en las dinámicas en las cuales se lleva a cabo. El proceso de cambio, evidentemente, no es fácil, ya que depende además de las capacidades y de las actitudes. Existen quienes pueden y no quieren, quienes no pueden y quieren, y los que no pueden y no quieren, y por supuesto, los que pueden y quieren. Considerando lo anterior, merece importancia revisar qué pasa a nivel de una explotación agropecuaria. En términos generales e históricos, podemos decir que la unidad de producción se ha caracterizado por desarrollarse en explotaciones de tipo familiar, que vienen a conformar una forma de vida en las diferentes regiones del país y que además son parte relevante de la cultura e identidad mexicana. La explotación agropecuaria familiar, al igual que los negocios familiares de otros sectores económicos, son la base de la pirámide económica de las naciones, de los cuales algunos de ellos, al paso del tiempo, se convierten en verdaderas empresas regionales y otros incluso en grandes corporativos empresariales, creando células y tejidos productivos de gran envergadura en los ámbitos regionales y más allá de la frontera, abarcando mercados globales y contribuyendo de manera importante al desarrollo económico y social de sus países. La historia nacional e internacional dan cuenta que las grandes corporaciones que existen actualmente, su origen mayormente proviene de negocios familiares exitosos o de fusiones entre estos. Ejemplos de estos desarrollos existen una gran cantidad en México, creados a base de grandes esfuerzos y tesón,
los cuales han logrado sobrevivir décadas junto con el cambio intergeneracional que ello implica. Lo interesante resulta de analizar o dilucidar cuáles son los elementos centrales para que un negocio familiar logre tan altos niveles de desarrollo, se quede estancado o incluso llegue a la quiebra económica. Es claro que no existen respuestas únicas. Cada caso es una vivencia excepcional. Sin embargo, existen rasgos comunes en aquellos emprendimientos familiares que han logrado trascender en el tiempo, como también similitudes en aquellos que fracasaron o se diluyeron al pasar del fundador a generaciones posteriores. Pasamos ahora a la actividad agropecuaria de subsistencia. La necesidad de garantizar el abasto del consumo familiar crea una preferencia hacia la producción de sus propios alimentos, evitando en la mayor medida riesgos de producción, lo cual resulta en una composición de activos productivos muy rígida, con una proporción muy elevada de certidumbre, pero de muy baja productividad o inclusive nula. Estas producciones no alcanzan los mercados y no contribuyen estadísticamente al Producto Interno Bruto. No obstante, su participación en la vida rural es importante, ya que coadyuva a la mitigación del hambre y la desnutrición, así como a la estabilidad del tejido social en las zonas rurales. El valor de la producción bajo este sistema resulta principalmente de la utilización de los recursos propios disponibles, siendo los principales el uso de su mano de obra y la tierra, quizás recursos propios con un uso limitado de insumos. Todo ello influyendo en la conformación de familias de mayor tamaño, ya que los niños son fuente de mano de obra en la unidad de producción, así como una esperanza para la vejez de los padres, al no existir seguridad médica o pensiones en el medio rural, mientras que la agricultura comercial utiliza más capital financiero, insumos, maquinaria y mano de obra contratada, entre otros, y alcanzando economías de escala. Los productores de subsistencia no necesariamente son pobres. Por ejemplo, en términos de los animales que pueden llegar a tener, los hatos ganaderos de bovinos, borregos, cabras o camellos que comúnmente se encuentran en las grandes zonas áridas y semiáridas del mundo son los capitales de estas familias. Esto les provee seguridad en casos de necesidades urgentes de efectivo, como puede ser por enfermedades, celebraciones familiares u otros apuros, ya que generalmente en los lugares que desarrollan sus actividades no existen hospitales, bancos u otros servicios que son normales en las zonas urbanas, por lo que el ahorro es en especie, brindando mayor seguridad a expensas de un sacrificio en la productividad. En estas condiciones, los hatos ganaderos, bajo buenas condiciones climáticas, es decir, lluvias, les permiten acumular reservas para años malos o necesidades emergentes. Sin embargo, esta seguridad es limitada, ya que en condiciones de sequía los animales pierden peso y típicamente en estas temporadas los precios del ganado tienden a bajar. En muchos casos, en la ganadería de subsistencia, aunque en términos de eficiencia energética es preferible mantener un solo animal, por ejemplo, de mayor tamaño para jalar el arado o para obtener más leche, que el tener dos o más con deficiencias en alimentación, reitero, a expensas de la productividad. El productor de subsistencia preferirá esta última opción, ya que el riesgo de que se le muera un solo animal es muy alto, pudiendo quedarse sin ningún animal. Esta es la razón por la cual en las zonas con tierras más marginadas se prefiere poseer más animales mal alimentados, así como especies menores como borregos o cabras, en vez del ganado bovino, ya que comen menos, y al poseer más animales se dispersa el riesgo de perder su poco capital. Y aquí viene el punto a destacar: el efecto para los pequeños productores de contar con tecnologías o insumos externos, como lo son
técnicas de manejo en producción animal, semillas mejoradas, fertilizantes y agroquímicos, combinados con el uso de mano de obra propia, tienen impactos considerables en su producción, por ende, en su calidad de vida también. Los pequeños productores rurales normalmente tienen costos de transacción muy elevados al vender y comprar sus productos e insumos. Por eso las familias rurales con acceso a la tierra tienen generalmente una alta preferencia por producir su propio alimento. En este sentido, las políticas que coadyuven a la incorporación al mercado les abre sus posibilidades de mejorar los niveles de eficiencia a través de la utilización de las ventajas comparativas regionales que generalmente están presentes en la producción agropecuaria. Por lo tanto, creándose así posibilidades de propiciar negocios, de nuevo, incidiendo en su calidad de vida. Con todo ello, destacamos que el proceso de cambio en la adopción de innovaciones tecnológicas está muy vinculado a aquellos procesos de optimización de recursos o mayores niveles de rentabilidad, por lo que su catalizador más importante es el mercado. De mencionar además que un componente fundamental para la transición económica de las formas tradicionales de producción y mercadeo es la capacidad de gestión de los productores. La integración sigue siendo uno de los mayores determinantes de la competitividad, la organización e interrelación entre los agentes económicos, productores, proveedores, industria, mayoristas, detallistas, consumidores, potenciando el desarrollo económico y corrigiendo las tendencias negativas de la economía de mercado. Es evidente, lo hemos dicho anteriormente, que la desarticulación del sector agropecuario mexicano tiene un fuerte impacto en su desarrollo. Hasta aquí la segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Voy a sacar la cara que todo moderador tiene, que es el de apurarles, y me da mucha pena que sea con nuestra amiga Marta. Les voy a proponer algo, a ver, doctor Carrillo, si está de acuerdo, que Marta haga la exposición del punto siguiente que se refiere a casos específicos de la situación en México de la innovación, y que de una vez haga el tercero para no estar de vuelta otra vez brincando, y ya nada más le toque al ingeniero Caña dar sus últimos comentarios, porque consultando el reloj, en teoría faltan 8 minutos para que nos saquen de la imagen, ¿verdad? No, para tranquilidad de usted, don Julián, sí. Es tan importante lo que se está platicando y analizando aquí, que no tenemos ningún inconveniente en que se mantenga el esquema que usted había propuesto originalmente, que doña Marta complete la segunda parte que tenía prevista, y después podemos extendernos unos 15 o 20 minutos más con la tercera parte, porque creo que es fundamental que se dé a conocer efectivamente la importancia que tiene no solo el análisis, sino la propuesta y la consecución de soluciones para un problema tan importante para el país como es el que se está analizando aquí. Pues, doctor, muchas gracias, porque eso nos da un poquito más de oportunidad de escuchar con toda atención y calma. Marta, por favor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Julián. Pues yo voy a dar continuidad a lo que el doctor Ocaña ha expresado tan elocuentemente, porque México, como país megadiverso, con profundas desigualdades sociales, con impactos del COVID muy serios y con restricciones presupuestales severas, en términos de seguridad alimentaria, forma parte del contexto y desafíos descritos en la primera parte y tiene también contrastes grandes. Por un lado, debemos reconocer los datos sobre la actividad económica del país en 2020 que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que indican
que el sector primario de la economía, agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, fue el único que entre enero y septiembre creció al 0.8% a tasa anual. Esta cifra, aunque pequeña, fue superior a las contracciones que se observaron en la industria de menos 12.2% y de los servicios de menos 8.6%. De acuerdo al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, la industria alimentaria está catalogada como esencial en nuestro país y se espera que al cierre del año haya un superávit en la balanza comercial agropecuaria superior a los 10,000 millones de dólares, lo que significa que México exporta al mundo más alimentos de los que compra. Y en estos resultados debemos reconocer el compromiso del sector privado en el cambio de hábitos de consumo, en atender los cambios de regulación en el etiquetado frontal, de proporcionar información a los consumidores y en promover el acceso a los alimentos que producen los pequeños productores, así como en el compromiso financiero dirigidos a la población vulnerable. Sin embargo, como bien lo decía el doctor Ocaña, México también tiene una base de agricultores y productores de subsistencia de manera mayoritaria, en la que hay que promover prácticas sustentables de agricultura diversificada, de agricultura de conservación y regenerativa, que ofrezcan seguridad alimentaria, dietas equilibradas a bajo costo y recuperación de los suelos degradados, que si bien no son prácticas nuevas, al incorporar la ciencia y la tecnología, podrían rebasar la autosuficiencia y contribuir en los mercados locales y regionales. En los últimos meses han develado que la producción de alimentos está en el centro de la sobrevivencia y ello impone una reflexión profunda. ¿Cuáles son los alimentos de la dieta saludable y sostenible para alimentarnos? ¿Con qué insumos y prácticas agrícolas los vamos a producir? ¿Cómo financiar la investigación, el cambio tecnológico y la restauración de la biodiversidad? ¿Transformar la distribución de beneficios entre los actores de las cadenas de valor? ¿Cómo se garantiza el bienestar de los productores agrícolas y el retorno de los jóvenes a las actividades primarias? ¿Y cómo impulsar todas estas transformaciones simultáneamente en nuestras regiones, campos y parcelas? La respuesta no es simple. Yo únicamente puedo abonar que para lograrlo requerimos el compromiso activo del sector público y privado con la innovación para la transformación de los sistemas agroalimentarios en la región. Hay soluciones, pero todos debemos involucrarnos. No es tarea de uno, es tarea de todos. Con esto, mi intervención. Muchas gracias, Marta. Efectivamente, no es tarea de uno, es tarea de todos, y yo creo que cualquier cosa que estemos comentando aquí debe servirnos para reflexionar mucho en relación a lo que cada uno hacemos y de qué somos responsables, hasta de consumidores, como dijiste tú, Marta. Entonces le voy a pasar la palabra al ingeniero Ocaña, al maestro Ocaña, para que haga la última presentación, que él la refiere a la adopción de la tecnología, a la adopción de la innovación. César. Muchas gracias, ingeniero Julián Moreno. Para cerrar las tres participaciones, vamos a hablar de la innovación tecnológica y contextos para su adopción. Brasil. En la década de los 70, Brasil enfrentó un alza de precios del petróleo, siendo un gran importador de este combustible, lo cual amenazaba su entonces frágil economía. En este contexto, el gobierno brasileño
buscó alternativas energéticas basadas en los recursos disponibles en el país, surgiendo la idea de utilizar el etanol de caña de azúcar como fuente alterna de combustible. Ya en los 80, la mayoría de los autos fabricados en Brasil funcionaban con etanol. Sin embargo, en ese decenio y el de los 90, los precios del petróleo disminuyeron. Adicionalmente, el azúcar en los mercados subió de precio, por lo que el uso del etanol ya no resultaba atractivo para los automovilistas, esto aunado a los problemas de funcionamiento que generaba este combustible en los autos. En este contexto, la política brasileña de fomento a la investigación del etanol como sustituto del petróleo empezó a generar dudas, pero a fines de los 90, el precio del petróleo volvió al alza y con esto el incentivo al uso del etanol. El resto de la historia ya es conocida. Ya existen automóviles que pueden utilizar perfectamente gasolina, etanol o sus mezclas. La India. En India, la actividad agropecuaria se realiza en un sector económicamente débil y rezagado. No obstante, la compañía John Deere buscó oportunidades de negocio diseñando algunos modelos de tractores austeros, sin aditamientos especiales, para un mercado con capacidad financiera limitada. Sin embargo, posteriormente descubrió que estos modelos también eran atractivos en Estados Unidos en otro segmento de mercado no observado anteriormente, los aficionados a la agricultura, es decir, aquellas personas cuya actividad principal no es el campo. Geopolítica y seguridad alimentaria. Uno de los eventos internacionales que más impacto han tenido en la agricultura internacional es la llamada Revolución Verde, la cual inicialmente en el año de 1940 contó con el apoyo de la Fundación Rockefeller en México y se vio influenciada por el contexto geopolítico internacional de esos años. Por supuesto, también contó con el apoyo del gobierno mexicano. Después del periodo de posguerra, 1945-1947, se presentó una crisis de alimentos en Inglaterra y Europa continental, la cual situó la seguridad alimentaria en la agenda internacional. El pánico estaba presente, inclusive en los Estados Unidos. En aquellos años aparecen una gran cantidad de libros sobre la crisis malthusiana. Adicionalmente, bajo el contexto de la Guerra Fría, existía la amenaza de la expansión del comunismo, lo cual se evidenció a través de la Unión Soviética en 1948, con los bloques que dividieron a Berlín, coincidiendo con la etapa maoísta que cobraba fuerza en China. La vinculación de los temas militares y de seguridad alimentaria comenzaron a hacerse evidentes. La presión demográfica genera hambrunas, disturbios sociales en varias regiones del mundo, y estos se consideraban catalizadores de la insurgencia comunista. La respuesta a estos escenarios fue la ciencia en la agricultura, como se había hecho con el Programa Agrícola de Investigación en Maíz y Trigo en México. Ante este entorno, se enfocaron los esfuerzos a replicar el programa en algunos países de Asia, emergiendo la arquitectura global de la Revolución Verde en los años 60. Con el fin de la Guerra Fría, los recursos destinados al sector público internacional en la agenda agrotecnológica se vieron disminuidos y se retoman de nuevo en algunos países a partir de la crisis alimentaria del 2008. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Caña. Esos tres puntos que menciona, pues es un ejemplo bastante aplicable en diferentes lados, sobre todo el de la Revolución Verde, que prácticamente se desarrolló aquí en nuestro país y prácticamente de aquí se fue a resolver problemas a otros lados. Creo que, si mal no recuerdo, eso dio origen a que el CIMIT, el Centro de Investigación de Mejoramiento de Maíz y Trigo, su sede mundial se encuentre aquí en México, en el municipio de Texcoco.
Maestra Marta, vamos a suplicarle que nos haga el cierre que plantea en su ponencia para poder pasar luego a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Julián. Pues respecto de este último punto, creo que el mundo ha cambiado y que llegó la hora de la segunda revolución verde, que es la revolución por la transformación de los sistemas agroalimentarios. Lo que en su momento fue muy exitoso con la revolución verde que relata el doctor Ocaña, ha sido modelo agotado y superado. Volvemos a encontrarnos en un momento de crisis profunda en la que todos tenemos que involucrarnos para transformar nuestros sistemas alimentarios y asegurar la alimentación de una población creciente. Y por eso yo solo quiero dejar sobre la mesa 3 preguntas en la que todos tenemos que pensar, y no solo pensar, sino actuar. La primera pregunta es ¿qué queremos? Debemos revisar nuestro punto de partida, la escala de innovaciones, el impacto de nuestras acciones y potenciar nuestro trabajo frente al tamaño de los desafíos regionales. Debemos trabajar en una agenda disruptiva para la transformación sostenible y resiliencia en nuestra región, que reconozca los impactos de los distintos sistemas productivos, supere la visión sectorial, mejore la productividad, reduzca la pobreza de los agricultores, mejore el valor nutricional y asuma la restauración de los ecosistemas. ¿Qué tenemos para hacerlo? Tenemos muchas capacidades técnicas y diversas. Tenemos fuerza y respaldo institucional que utilizamos parcialmente. Tenemos reconocimiento en investigaciones y enseñanza con débil conexión con los sectores productivos. Tenemos modelos exitosos de buenas prácticas sostenibles y resilientes que requieren ser escalados. Tenemos presencia en las cadenas de valor de los sistemas agroalimentarios. Tenemos laboratorios equipados, parcelas experimentales. Tenemos activos humanos, activos naturales. Pero ¿en qué nos comprometemos? ¿Qué ponemos? Tenemos la decisión de convenir líneas convergentes de investigación e innovación significativas para los desafíos de la transformación de los sistemas agroalimentarios. Tenemos voluntad para alcanzar otro nivel de colaboración en redes para potenciar nuestras capacidades físicas y cognitivas en la innovación para la sostenibilidad y la resiliencia. Esto quiere decir, somos capaces de articularnos el sector privado, público, social, para un mejor planeta, para un mejor México. Tenemos disponibilidad para debatir sobre la transición a modelos sostenibles y resilientes apropiados a nuestro país. Podemos constituirnos en una voz calificada en los temas de sostenibilidad, resiliencia, políticas agrícolas e innovación de los sistemas agroalimentarios, que incida en las agendas nacionales y en el debate regional para fortalecer la inversión, apoyos a la investigación y financiamiento al salto tecnológico. Muchas preguntas. Empecemos a abordar en las respuestas. Es todo. Muchas gracias, Marta. Tendremos en cuenta esos 3 cuestionamientos. ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Qué ponemos? Yo creo que es una cuestión que tenemos que estarla repasando cada vez. Agradezco mucho a los 2 ponentes, al ingeniero César Ocaña y a Marta Escalante, que se hayan tomado su tiempo a la primera llamada, luego dijeron que sí, igual que el doctor Gaby, que no pudo estar ahora con nosotros. A la primera llamada dijeron que sí, y a la primera llamada empezamos a darle forma a algo que pues suponemos que puede servir
para que, pues por un lado las autoridades, por otro lado los consumidores, por otro lado los técnicos, por otro lado los que andan de capa caída, pues puedan ver que sí hay muchas oportunidades todavía de desarrollo en este sector. No en vano, esto se llamó seguridad alimentaria, desarrollo y capacidades. Es decir que, tendencias y capacidades. Es decir que con esto estamos tratando de hacer una especie de formato para que efectivamente los modelos que se agotaron, extraigamos las experiencias buenas que haya y formemos lo nuevo, lo que es de hoy. Quiero agradecer mucho también al doctor Carrillo, que nos ha convocado para tener esta mesa redonda, y a la doctora Lucelena Cabrera, desde luego que está pendiente siempre para darnos todas las facilidades que le hemos pedido para llevar a cabo este trabajo. Voy a abrir entonces el espacio de preguntas. Perdón. Sobre las preguntas, ingeniero, no hay preguntas concretas. Hay dos comentarios de Ana Baranzini, que dice, excelente información, felicidades, doctor Ocaña. Y de Carmen G. Martínez, interesante y valiosa información. Muchas gracias, doctor César Ocaña. Y yo sugiero, ingeniero Moreno, que en vista de que no hay preguntas activas en este momento, usted como moderador, y después de que el doctor Carrillo tome la palabra, pues aprovechando que el doctor Carrillo nos ha dado 15 minutos más, nos haga favor de también bombardear a los dos ponentes. Muchas gracias. Sí, yo primero que nada quisiera felicitar a los tres participantes en esta estupenda mesa redonda, pero que es continuación de septiembre de este año, que nos hizo favor el ingeniero Ocaña de hacer un planteamiento genérico que va desde la revisión que él hizo de lo que ha significado básicamente la producción agropecuaria o la seguridad alimentaria desde el siglo XVIII, siglo XIX, hasta aterrizar en México en el siglo XX, en donde, como todos nosotros sabemos, parte importante de la historia moderna del país consistió en resolver dentro del esquema de la Revolución Mexicana, iniciado en 1910, el problema de la tenencia de la tierra, que estaba, como todos sabemos, enormemente concentrada. Pero pronto, sobre todo como él lo señaló, poco antes de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo al inicio de lo que fue el primer sexenio de un presidente civil que completa el sexenio que fue el de Miguel Alemán, se vio que adicionalmente a resolver los problemas de la tenencia de la tierra, se requería entrar también al problema de enriquecer la capacidad de producción en el campo con investigación agropecuaria, con crédito, con mejoramiento de semillas, con manejo de seguros, de almacenes y sobre todo el inicio de la promoción de la actividad industrial y eventualmente comercial. Pero lo más interesante, me parece a mí, de la reunión de hoy es que señala que si bien todo esto ha sido muy importante para ir avanzando en la confrontación de un problema que ya no es de los 15 millones de habitantes que había en México a inicios del siglo XX, sino de los 122 millones que somos ahora, y del manejo que se da a nivel regional y global, como nos lo ha establecido muy claramente la maestra Marta Escalante.
Lo importante es qué tenemos que hacer ahora, dedicar al análisis, a la propuesta de soluciones y sobre todo qué podríamos hacer dentro del esquema del programa de, productividad, de incremento de la productividad agroalimentaria, como se llama desde hace 8 años el programa en la Fundación Alemana, y que habla del acierto que fue el que los integrantes de su comité de estudios sobre este tema hubieran planteado precisamente la necesidad de enfocar las baterías a la promoción de estudios y al reconocimiento de análisis que tengan que ver con los temas que hoy se tocaron. Incremento de la productividad en todos los aspectos. Incremento de productividad en la producción, en la organización de productores, en la enseñanza de las nuevas tecnologías. Esto me lleva tan solo a subrayar que me llamó mucho la atención el que estemos planteando, como lo hizo la maestra Escalante, que en la última reunión con el secretario de Agricultura de nuestro país se plantea ya el problema en términos de una colaboración entre sectores, una colaboración intersectorial. Ella hablaba de que, claro, se vieron los aspectos del sector agroalimentario, pero se invitó también al sector salud, se invitó también al sector educativo, porque ya este problema no puede desentenderse de la cantidad de interacciones que se van a ir dando en el futuro, en el presente y en el futuro, en torno de estos campos, en donde yo ofrezco que desde la Fundación vamos a tratar de estar muy pendientes de ir incorporando en las reuniones que tienen que ver con el programa de incremento de la productividad agroalimentaria, también esas aristas en donde estos temas se tocan con el sector educativo, se tocan con el sector salud, y sobre todo porque el reto que nos va a imponer el salir de la pandemia mundial en la que estamos con soluciones que permitan efectivamente, como ya lo estamos viendo aquí tan solo en el campo de la comunicación y de la interactividad entre las personas, que ya estamos utilizando, a querer o no, tecnologías de comunicación que antes solamente se manejaban en campos muy específicos y ahora ya se volvió un asunto perfectamente normal. Sin duda alguna, el próximo año estaremos invitando de nuevo a que los participantes del programa puedan estar haciendo planteamientos que tengan en mente la confrontación del problema que nos ha planteado la existencia de la pandemia, de la cual, aunque ya quisiéramos haber salido, todavía no estamos en esa fase, y la parte tan importante que le va a corresponder indiscutiblemente al sector agroalimentario del país, para que no vaya a correr riesgo de que, además de todos los problemas que estamos teniendo, la desarticulación de los problemas del sector vaya a traer también con aparejado una disminución de la producción agropecuaria, de su distribución adecuada en los lugares en donde se requiere, y yo creo que esto va a ser un gran mérito de quienes nos hicieron favor hoy de estar moderando, el ingeniero Moreno y el maestro Caña y la maestra Escalante, a quienes en nombre de la Fundación les quiero dar la más el más completo reconocimiento, porque estamos cumpliendo con el propósito que nos habíamos fijado: llamar la atención sobre un problema, ver qué posibilidades tiene de irse resolviendo, qué se requiere para ello, como decía la maestra Escalante, y qué podemos hacer también desde estos
trincheras de la sociedad civil, como es la Fundación Miguel Alemán, para contribuir con lo que todos los demás tienen que hacer desde el sector gobierno. La maestra Escalante hablaba de una modernización o incremento de la productividad institucional, que es el reto que tiene el sector público, hasta llegar a la última cadena de este sistema que somos los consumidores y que tenemos que participar de manera también muy directa en la solución de estos problemas. Yo los quiero felicitar por haber puesto tan claramente el dedo en la llaga, por haber hecho estos análisis tan estupendos que nos permiten a cada quien, dentro de la especialidad que tiene, ir reflexionando sobre lo que tenemos que hacer a partir de los próximos meses. Muchas gracias, doctor Carrillo. Licenciada Luz Helena, esta presentación va a estar, más bien, el desenvolvimiento del foro va a estar en la página de la Fundación, ¿sí? Para que sepa el público. Estará en YouTube, a partir de mañana. Ajá, ok. Porque hay que hacer una pequeña edición, etcétera, y ya para mañana ya la tendrán accesible en YouTube a través de la página de la Fundación. Para alguna consulta que quieran hacer, porque como se definieron algunas cosas y se dieron datos, se dio información, pues para que tengan Eso algo. pasó la vez pasada con la conferencia del doctor Ocaña, que de todas maneras, como estuvo subida en YouTube, siguió teniendo visitas y siguió siendo muy, muy visitada, por cierto. Es nuestro líder en comunicación. Muchísimas gracias. Yo también, de mi parte, desde la Secretaría Ejecutiva, les agradezco muchísimo, como hizo el doctor Alejandro Carrillo, el director general de la Fundación Miguel Alemán, la participación de ustedes, y lamentamos que no haya podido estar con ustedes también el doctor Gaby, pero creo que con creces el ingeniero Moreno pudo hacer una moderación también llena de sugerencias, además, no nada más tiene la palabra, no tiene la palabra, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues con esto no sé si tengan los ponentes algún mensaje final. Pues solo agradecer la invitación, las palabras del doctor Carrillo Castro. La realidad cambió, estamos ante otra. En esta oportunidad tuvimos la oportunidad, perdón por la redundancia, de juntar pasado, presente y tendencias futuras. Creo que fue muy rico compartir con el doctor Ocaña y muchas gracias por la invitación. Por mi parte, reiterar el agradecimiento a la Fundación Miguel Alemán, al doctor Alejandro Carrillo, Luz Helena, siempre muy atingente, contando siempre con su apoyo. Ingeniero Julián Moreno, muchas gracias. Marta, colega también. Y me parece que el doctor Carrillo sintetizó muy bien lo que vimos en esta ocasión, vinculándolo con la charla de septiembre de hace un par de meses, y yo resumiría todavía un poco más lo que muy bien apuntaló el doctor Carrillo. Bienes públicos para efectos del sector. Por ejemplo, sanidades, sanidad animal, sanidad vegetal, inocuidad en los alimentos, investigación, sistemas de información. También lo apuntó muy bien el doctor. Inversión en infraestructura, que reduce los costos de transacción de la actividad y se convierte en mayor competitividad del sector. Articulación de la cadena de suministro para lograr más eficiencia y mayor equidad en la distribución de la rentabilidad del sector. Marcos regulatorios o leyes que den certidumbre a la actividad. Cuidado con las variables macro que afectan mucho al sector. Y diversificación de actividades. Y aquí voy a citar un ejemplo que hace muchos años oí de un ponente. En muchos países la actividad agropecuaria se realiza solo en 6 meses.
porque los otros 6 meses están cubiertos de nieve. Entonces hay que aprovisionarse de alimentos y todo en 6 meses para los próximos 6 meses. Y sin embargo, esos países, de la tragedia que era la nieve, lo convirtieron en un área de oportunidad y son todos los lugares turísticos donde la gente va a esquiar y hacer otras actividades. Entonces, siempre hay que tener la visión amplia y también los productores pueden diversificar sus actividades. Con eso yo concluiría y de nuevo mi agradecimiento para todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Creo que sí nos llevamos bastantes tareas mentales, ¿verdad? Para poder desarrollar algunas cosas que a lo largo de lo que está haciendo uno en el transcurso de cualquier actividad que emprenda, pues podemos aplicar todos estos conceptos. Y esperemos que todos estén bien, y esperemos que pronto podamos, aunque ya vemos que ahora desde Hermosillo, Sonora, está alguien y que no tuvo que pagar pasaje para venir, podamos de todas maneras juntarnos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos despedimos. Que tengan salud y que sigamos teniendo este tipo de mesas redondas. Los invitamos a pensar otro tema o continuación para mantener la reflexión sobre temas tan importantes como los que se expusieron aquí. Muchas gracias. Con esto damos por concluida la mesa redonda, seguridad alimentaria, desarrollo, tendencias y capacidades. Gracias a todos. Gracias.